El estudio y comprensión del cuerpo humano se ha llevado a cabo a lo largo de los siglos. Diferentes científicos y filósofos han dedicado todo su tiempo para estudiar y explicar la anatomía, fisiología y distintas patologías. Pero con los nuevos avances tecnológicos hemos descubierto un nuevo mundo, y con él una nueva forma de estudiarlo. Y entre estas, se desarrolló una rama de la biología que podría explicar el origen y causa de muchos fenómenos que se presentan en el cuerpo humano, estudiándolo antes de que nazca. Esta rama es de embriología. Estoy seguro que alguna vez escuchaste frases como "el cuerpo humano es una máquina maravillosa" o "el cuerpo humano es la obra maestra de Dios", y no podía discrepar de estas frases. La complejidad y belleza del cuerpo humano es impresionante que cualquiera deja perplejo. Pero eso es igual de complejo mientras se está creando, y eso es lo que estudiaremos hoy. Hoy veremos el proceso embrionario. Todo comienza con la fecundación, pero para explicarla hay que explicar primero sus componentes fundamentales, el espermatozoide y el ovocito. El espermatozoide es el gameto masculino. Este es originado por la espermatogonia y el proceso es llamado espermatogénesis. Cuando la espermatogonia está lista para realizar la meiosis, esta aumenta de tamaño, realiza una duplicación genética y una recombinación del ADN. Al iniciar la meiosis, esta se convierte en un espermatocito primario, el cual sigue siendo una célula diploide. Al dividirse, genera dos células haploides llamadas espermatocitos secundarios. Tras realizar la meiosis, 2 forman 4 células, también haploides, llamadas espermátidas, las cuales, tras el proceso de diferenciación, generan los espermatozoides. Todo este proceso toma alrededor de 64 días e inicia en la pubertad del hombre. Por otro lado, en las mujeres el proceso es diferente. La bogonia se multiplica desde el periodo fetal, llegando a generar alrededor de 5 millones de bogonias. Luego empieza el proceso de crecimiento y diferenciación para la meiosis, pero al nacer el número disminuye y se quedan atoradas en el ovocito primario, en la profase 1 diplotente, y se queda así hasta la pubertad. Cuando empieza el periodo de ovulación, los ovocitos primarios reclutados terminan su fase meiótica y generan un ovocito secundario y un cuerpo polar. El ovocito secundario se queda en la telofase 2. Para cuando es ovulado, si se llega a fecundar el ovocito, expulsa un segundo cuerpo polar y este ovocito se convierte en un cigoto ovuelo. Ya que conocemos el origen de los gametos, podemos hablar de la fecundación. La fecundación es el proceso por el cual sucede la fusión de gametos haploides, espermatozoide y ovocito para poder formar el cigoto diploide, y para que ocurra la fecundación es necesario el coito, y con él 2 requisitos por cada parte: el eyaculado en el hombre y la ovulación en la mujer. El eyaculado es el líquido que contiene los espermatozoides. Este se compone de en un menos del 10% en espermatozoides y el resto en diferentes líquidos, secretados por las glándulas. Un 60% por la vesícula seminal, 10% por la vulvoretral y otro 30% por la próstata. La ovulación es un proceso en el que el hipotálamo libera la hormona estimuladora de folículos y la hormona luteinizante. En la liberación del ovocito, este es acompañado por otros componentes: la zona pelúcida, que provee el ovocito de protección, además de que debe ser perforada por el espermatozoide. La corona radial. Esta está formada por gránulos de celulosa y matriz extracelular, la cual provee protección y nutrición para las células durante el transporte. Juntos son el óvulo. El ovocito es liberado en las trompas de falopio y emprende el proceso de migración, por ellas apoyados por los cilios del tejido epitelial de las trompas. Los días más fértiles de la mujer se consideran entre 10 y 17 días iniciado el ciclo menstrual de 28 días. Pero considerando la vida media de los gametos, espermatozoide y ovocito, los cuales son de 3 días y de 2 a 24 horas respectivamente, los días más fértiles serían 2 días antes y 1 después de la ovulación. El lugar más común en el que se produce la fecundación es en la primera tercia parte de las trompas, más específicos en la ampolla uterina. Pero para que un espermatozoide logre fecundar un ovocito, este debe tener 2 cosas: su acrosoma y la capacitación. La capacitación se da después del eyaculado en la mucosa uterina, es la eliminación de la glucoproteína y proteínas seminales, además de la alteración del esperma mitocondrial, y es necesario para poder atravesar la corona radial. El acrosoma es necesario para atravesar la zona pelúcida. El acrosoma libera enzimas mediante la reacción acrosómica para poder perforarla y llegar al ovocito. ZP1, ZP2 y ZP3 son las glucoproteínas que lo conforman. Al atravesar la zona pelúcida ocurre la fusión membranal, en donde el espermatozoide que logró entrar deja su núcleo. Apenas llega el espermatozoide,
y perfora la zona pelúcida, se libera gránulos corticales que contienen enzimas. Estas evitan que otros espermatozoides se unan y traten de perforar igualmente la zona pelúcida. Esto es para evitar la polispermia. Si el ovocito es penetrado por un espermatozoide, pero no se fusionan los núcleos, este está impregnado. Pero al fusionarse los núcleos, este es el fertilizado. Después de la fecundación comienza el periodo embrionario, que abarca desde el momento de la fecundación hasta la 8ª semana de embarazo. Durante la primera semana del periodo embrionario, el óvulo fecundado se divide por primera vez a las 24 horas de la concepción. A esto le llamamos cigoto. Durante los días siguientes se sigue dividiendo y forma una bola de células que se llama blastocisto. A los 5 días, las células del blastocisto se separan en 2 grupos, las que formarán la placenta y las que formarán el embrión. Al final de esta primera semana del periodo embrionario, el óvulo fecundado desciende por las trompas de falopio para llegar al útero al 5.º día y se ancla en la pared del útero, simplemente. Al final de la primera semana, y ahí pasará los 9 meses del embarazo. El útero de la madre ha cambiado y se ha adaptado a la nueva situación, el embarazo. La pared interna de la matriz se ha vuelto mullida y más gruesa para favorecer la implantación del blastocisto. Esta unión a la pared uterina es necesaria para que el embrión reciba los nutrientes necesarios para crecer. En la segunda semana se empieza a formar el embrión y mide 0.2 milímetros. Se forma la cavidad amniótica. En esta etapa del desarrollo del embrión tiene una forma redondeada y está formada por 2 capas, el endodermo y el ectodermo. Las células se ven multiplicando muy rápidamente y van adquiriendo una función específica. Del endodermo se formarán la piel, el revestimiento interno del aparato respiratorio y digestivo, la vejiga, el tímpano, tiroides, páncreas e hígado. Del ectodermo, el sistema nervioso, piel, órganos de los sentidos, uñas, esmalte dentario, hipófisis, pelo, glándulas mamarias y sudoríparas. Durante la tercera semana al embrión le aparece una tercera capa del mesodermo. De este tejido derivará el aparato locomotor, el sistema vascular, las células de la sangre, el sistema genital y urinario, vaso y las glándulas suprarrenales. Se forman las vellosidades coriónicas que conectarán con los vasos sanguíneos de la madre. De este modo el embrión obtiene el alimento y el oxígeno necesario para crecer. En el tronco del embrión se ve haciendo hueco a órganos como el intestino, hígado, riñones y pulmones. A la 4ª semana del embrión crece 1 milímetro cada día, mide unos 5 milímetros. Inicia el desarrollo de las extremidades, que son brazos, piernas, músculos y huesos. El corazón del embrión, un haz migio, empieza a latir a los 22 días aproximadamente. Este rudimentario corazón será el encargado de distribuir el alimento y el oxígeno a todas las partes del cuerpo para que el embrión pueda crecer. El corazón embrionario late unas 150 pulsaciones por minuto. El crecimiento y desarrollo en el periodo embrionario, que es el feto. El aparato digestivo se va diferenciando en sus diferentes partes: esófago, estómago e intestino. Durante esta semana aparecen los órganos de los sentidos. Se forman las cavidades oculares y las orejas. Se empieza a desarrollar el tubo neuronal, que se convertirá con las semanas en el sistema nervioso del bebé y la columna vertebral. Durante la 5ª y 6ª semana, el embrión va adquiriendo forma humana, es decir, de bebé. Crece muy deprisa y ahora tiene el tamaño de un garbanzo, de 5 a 6 milímetros aproximadamente. Su cabeza es muy grande respecto al resto de su cuerpo y las extremidades muy cortas. En el rostro se distinguen perfectamente los ojos, la nariz, boca y orejas. Los dedos no se distinguen todavía y los brazos y las piernas pueden empezar a moverse al final de la 6ª semana. En la 7ª semana, el embrión mide unos 22 milímetros. Los tejidos y los órganos formados en la fase embrionaria maduran. El corazón ya tiene 4 cavidades. Se empiezan a formar el paladar y la lengua. La placenta aumenta de tamaño para nutrir bien al bebé y el cordón umbilical crece mucho y se ensancha. Se forman los pezones y los folículos pilosos. Los codos y los dedos ya se pueden ver. Hasta este momento, el sistema digestivo y el aparato urinario del feto eran una misma estructura. A partir de las 7 semanas se separan. Se produce la neurogénesis o producción de neuronas. Durante los 4 primeros meses de embarazo se forman los circuitos neuronales. El embrión mide ya 1 centímetro. Son las semanas más delicadas del bebé,
ya que se le pueden afectar algunos medicamentos, alcohol, nicotina, cafeína o radiaciones. En la 8ª semana oficialmente termina el periodo embrionario. El embrión pasa a llamarse feto. Se ha formado el esbozo de todos los órganos del futuro del bebé y ya empieza a tener forma humana. El rostro del bebé ya está más definido y tiene párpados, nariz, incipiente y labio superior. El cuerpo se va alargando, cada vez más con forma humana y la piel es translúcida, por lo que se puede ver el esqueleto. Los huesos no están calcificados, están formados de cartílago. El embrión mide entre 4 y 5 centímetros y pesa 9 gramos. La circulación a través del cordón umbilical está muy bien desarrollada. El periodo fetal, que se extiende entre el comienzo y la 9ª semana hasta el final de la vida intrauterina, se llama periodo fetal. Se caracteriza por la maduración de los tejidos y órganos, rápido crecimiento del cuerpo. Durante este periodo se generan muy pocas malformaciones, aunque cuando pueden producirse algunas deformaciones y disyunciones, es ahí el momento en el que las técnicas de estudio prenatal detectan los defectos congénitos. Durante el 3º, 4º y 5º mes, el crecimiento en longitud es extraordinario, mientras que el crecimiento en peso es más llamativo durante los 2 últimos meses de la gestación. Durante la vida fetal es cuando el desarrollo de la cabeza se vuelve relativamente más lento en comparación con el resto del cuerpo. En consecuencia, con el tiempo, el crecimiento del cuerpo se acelera, mientras que el de la cabeza se torna más lento. Durante el 3er mes, la cara adquiere aspecto más humano. Los ojos, en un principio orientados lateralmente, se desplazan hacia la superficie ventral de la cara y las orejas se sitúan cerca de su posición definitiva a los lados de la cabeza. A las 12 semanas, se encuentran los centros de osificación primaria en los huesos largos y del cráneo. También los genitales externos se han desarrollado lo suficiente como para en la 12ª semana pueda determinarse el sexo del feto. Durante la 6ª semana, las asas intestinales producen una tumefacción voluminosa en el cordón umbilical. Hasta la 12ª semana, estos se retraen hacia la cavidad abdominal. Al final del 3er mes, puede desencadenarse actividad refleja en fetos. En el curso del 4º y 5º mes del feto, ha aumentado su longitud rápidamente. Este está cubierto de vello delicado, llamado la núvula. También son visibles las cejas y el cabello. Durante el 6º mes, el feto tiene al principio aspecto arrugado por la falta de tejido conectivo subyacente y su piel es rojiza. En los 2 últimos meses se redondece el contorno corporal del feto como consecuencia del depósito de grasa subcutánea. Hacia el final de la vida intrauterina, la piel está cubierta por una sustancia grasosa, blanquecina, constituida por los productos de secreción de las glándulas sebáceas. Al finalizar el 9º mes, el cráneo tiene mayor circunferencia que cualquier otra parte del cuerpo, hecho importante para su paso por el canal del parto. El parto es la última fase de este proceso y es cuando la nueva vida está lista para nacer. Pero este empieza desde el trabajo de parto, el cual es el periodo de las contracciones regulares del útero que provoca el borramiento y la dilatación del cuello uterino. Todo este proceso de parto se divide en 3 etapas. La primera comienza cuando se inician las contracciones uterinas regulares y termina con la dilatación completa del cuello uterino. Y esta etapa se subdivide en 2 fases. La fase latente, donde las contracciones son cada vez más intensas, prolongadas, frecuentes y mejor coordinadas. El dolor puede ser mínimo o grave. Se considera prolongada si dura de 20 horas en una mujer nudípara o que tenga su primer parto, o 14 horas en una mujer que ya haya experimentado un parto antes. La fase activa comienza cuando la dilatación cervical alcanza su punto máximo. En las mujeres nudíparas ocurre a los 3 o 4 centímetros de dilatación. Las contracciones son siempre muy intensas y regulares, prestándose de 2 a 3 minutos, y esta fase termina cuando la dilatación del cuello uterino es terminada llegando a los 10 centímetros. Esta fase dura casi 5 horas en mujeres nudíparas y 12 en mujeres multíparas. La segunda etapa se define como el periodo que transcurre desde la dilatación cervical completa hasta el nacimiento del neonato. En esta etapa las contracciones son intensas y regulares y con frecuencia de una cada 1 o 3 minutos. La cabeza del feto desciende de modo más profundo de la pelvis y cada contracción provoca un deseo de pujar a la mujer sin que tenga anestesia regional. Esta etapa dura aproximadamente 50 minutos en nudíparas y 20 en multíparas, pero se prolonga estas duraciones en mujeres anestesiadas. La tercera etapa del parto es el periodo comprendido entre el nacimiento del neonato y el parto de la placenta. Existen 3 elementos decisivos del avance del trabajo de parto.
la potencia que implican las contracciones uterinas y, en la segunda etapa, esfuerzos de expulsión materna. Y la pelvis, de la cual es importante identificar la forma de la pelvis ósea y en los tejidos blandos que la recubren. Y la situación en la que se encuentra el feto es muy importante. Hay que identificar su tamaño y la posición en la que se encuentra, ya que son determinantes para el trabajo de parto. La fecha del parto se indica de manera más exacta en 266 días o 38 semanas después de la fecundación. El obstetra calcula la fecha del parto en 280 días o 40 semanas a partir del primer día del último periodo menstrual. En general, la mayoría de los fetos nace en el término de 10 a 14 días de la fecha calculada de parto. Si el nacimiento se produce mucho antes, se clasifica en prematuros y si lo hacen después, se consideran postmaturos. Un parámetro útil para esta determinación es la ecografía, que puede proporcionar una medida exacta. Con esto último concluimos el video. Espero que les haya ayudado a comprender de forma general lo que es el proceso embrionario. Y espero que les haya gustado el video y el tema tanto como a nosotros nos gustó estudiarlo y realizarlo. La vida es hermosa y estudiarla también. Gracias por su tiempo.